¿ustedes creen que a las mujeres las matan por las mismas razones que a los hombres? A veces sí, pero a veces no. Vamos a hablar de las veces que a las mujeres las matan por razones distintas a los hombres y que se han cuadrado en aquello que conocemos como por el hecho de ser mujer. Cordial saludo a todas y todos. Yo soy Elena Hernández, abogada penalista y docente universitaria, y les dictaré el módulo de feminicidio, judicialización y abordaje. Este módulo será sobre la trata de personas en la normativa colombiana y de este modo tendremos mejores bases para abordar este tema con sus fundamentos legales. Bueno, lo primero es precisar que el marco de derechos humanos se encuentra en nuestra Constitución y en el bloque de constitucionalidad, mediante el cual se integran los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, e incluso esos tratados prevalecen sobre el orden interno. Entonces hay que tenerlos en cuenta a la hora de estudiar cada consagración normativa en nuestra legislación. Ahora, precisamente nuestra Constitución es base para entender la necesidad de sancionar la trata y los temas que involucran. Su artículo 12 establece que nadie será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El artículo 13 de nuestra Carta Política señala que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades, sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen, nacionalidad. Asimismo, el artículo 17 de nuestra Constitución señala la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Por su parte, el artículo 43 dispone que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que las mujeres no podrán ser sometidas a ninguna clase de discriminación. Por su lado, el artículo 44 consagra los derechos fundamentales de los niños, quienes deben ser niños y niñas, por supuesto, quienes deben ser protegidas contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, además de gozar del resto de derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Tenemos ahí pues una base que nos va a señalar cuál es ese pilar o ese sustento para los derechos derivados de esa consagración desde nuestra Constitución. Aunado a ello, la comunidad internacional ha estructurado toda una teoría de los derechos humanos con fundamento en la dignidad humana, que a su vez es un principio y derecho en el que se sustentan el resto. Además, es también un valor intrínseco del ser humano por encima de cualquier diferencia, nacionalidad, sexo o características particulares. Cuando se habla de dignidad humana, esta significa tratar a los seres humanos como fines, y nunca como medio o instrumento. Esto a su vez es pilar de las características de los derechos humanos que son inherentes a la persona, son universales, son irrenunciables y son inalienables. Tengamos en cuenta esas características. Entonces reiteremos, no se puede renunciar a la propia dignidad humana o consentir la propia explotación. La dignidad humana no es algo de lo que podamos prescindir o despojarnos, sino que pertenece a la propia condición humana. Por eso es que en delitos de explotación sexual y de la trata de personas, el principal atentado es contra la dignidad humana, pues con estas conductas punibles se pretende sustituir esa calidad de humano o humana a objeto, a mercancía, a cosa canjeable o de uso o de servicio, lo que va en contravía con esos pilares
que tienen como base la dignidad humana y esas características que señalamos sobre los derechos humanos. Asimismo, la dignidad humana expande su protección a través de 3 lineamientos en relación a su objeto de protección. La dignidad humana entendida como autonomía o posibilidad de diseñar el plan de vida, es decir, vivir como quiera. Segundo, la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, es decir, vivir bien. Y finalmente, tercero, la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral, es decir, vivir sin humillaciones. Fíjense todo lo que contienen esas 3 esferas. La Corte Constitucional ha realizado recuentos de la jurisprudencia en relación al fundamento de la dignidad humana, desarrollando otros 3 aspectos sobre su funcionalidad, siendo estos la dignidad humana entendida como principio, un principio que es precisamente fundante del ordenamiento jurídico, así como valor, la dignidad humana entendida como un principio constitucional y finalmente la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo. Desde la sentencia C-239 de 1997, la Corte Constitucional consideró que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho fundamental a morir con dignidad. De lo anterior, podemos derivar que el bien jurídico de la vida ha trascendido esa simple noción de subsistencia. Ahora, los delitos de explotación sexual, como la inducción a la prostitución, proxenetismo con menores de edad, constreñimiento a la prostitución, estímulo a la prostitución de menores, demanda de explotación sexual con menores de 18 años, pornografía con personas menores de 18 años, turismo sexual, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas de menores de 18 años y trata de personas con fines de explotación sexual. Todos estos delitos, ¿sí?, de explotación sexual, además de la dignidad humana, contravienen o vulneran otros bienes jurídicos. ¿Como cuáles? Como el bien jurídico de la formación sexual, que implica el reconocimiento del proceso de desarrollo psicosexual de las personas, la afectación diferenciada de los delitos sexuales que va a tener dependiendo de la etapa de vida de la víctima. Por eso hay especial protección en etapas tempranas y en derechos de la niñez. No son iguales las afectaciones que se dan dependiendo de esa madurez y esa etapa de vida en la que se encuentra la víctima. Otro bien jurídico que afectan estos delitos de explotación sexual, ¿cuál sería? El bien jurídico de la integridad sexual. ¿Y qué es? La integridad sexual es entendida como un todo o un conjunto de ese bienestar, salud, dimensión física, psicológica, emocional en relación a la sexualidad. De hecho, para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la dignidad humana es el respeto de la integridad de las personas. Miren cómo ambos conceptos se conectan. ¿Por qué? Porque los delitos consagrados en el capítulo de la explotación sexual precisamente se prevén para buscar preservar que los seres humanos no se conviertan en un elemento de sometimiento y desigualdad en el campo sexual. Ahí la importancia de su consagración y que se eleven a categoría de delitos. Ahora hablemos de la trata, en especial de la trata de personas con fines de explotación sexual. Originalmente, la trata ingresa al Código Penal en el capítulo de los delitos del proxenetismo, ahora llamado de la explotación sexual. Ingresa con una única finalidad de explotación sexual en la prostitución. Posteriormente, en el año 2005, en desarrollo de lo dispuesto por el Protocolo de Palermo, este artículo, ¿sí?, esta disposición de la trata de personas se ubica en los delitos contra la autonomía personal, pues la trata de personas tiene fines diferentes.
y es un delito pluriofensivo, o sea que pone en riesgo y vulnera varios bienes jurídicos, no solo en temas de explotación sexual. Recordemos que la trata de personas es el simple hecho de captar o trasladar o acoger o recibir a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación, que puede ser explotación sexual. Es decir, si miramos ese tipo penal, lo que el legislador hizo fue precisamente descartar los medios utilizados para captar, trasladar, recibir o acoger a las víctimas. O sea, no se requiere ni de engaño ni de violencia, incluso la misma víctima puede consentir dicha explotación y este consentimiento no exonera de responsabilidad penal al victimario. Entonces, en un proceso penal no se tiene que probar ni es requisito que a la víctima la hubieran coaccionado, engañado, violentado, no, eso no es requisito. De hecho, una forma común de esta captación es el aprovechamiento de esa situación de vulnerabilidad en la que ya se encuentra la víctima. El mismo delito de trata de personas nos trae la definición de explotación, que consiste en obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación. Otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. Hay una cantidad pues, que ustedes ya se imaginarán o conocerán. Ahora, cuando se realiza, se materializa la finalidad de explotación o el fin de explotación, ahí ya hay otro daño adicional y una vulneración a otros bienes jurídicos. Por ejemplo, si la finalidad es la extracción de órganos y esta efectivamente se produce, pues se verá afectada la integridad física e incluso la vida de la víctima. O, imagínense ustedes, si se ejecuta o materializa la explotación sexual, pues ahí se van a ver afectados otros bienes jurídicos como el de la integridad sexual. Entonces, vean que la tipificación del delito de trata de personas es precisamente para proteger a las personas de ese medio que conduce a la explotación. La trata es el medio a través del cual se surte esa explotación. El mismo delito define la explotación sexual, como señalábamos, como ese obtener provecho económico o de otro tipo, ¿sí? De la explotación de la prostitución ajena y otras formas análogas de explotación sexual. Ahora, como también se refirió, pues en nuestro Código Penal, la trata está en los delitos contra la autonomía personal porque abarca varios fines de explotación, no solo el sexual. Sin embargo, pues para el objetivo del módulo enfocamos es en esta finalidad. Además que debemos tomarla como si fuera una especie de extensión de ese capítulo de la explotación sexual de nuestro Código Penal. Estos delitos implican que el agresor cosifica a la víctima, que la instrumentaliza, que la convierte en una mercancía y la utiliza sexualmente. En este tema hay múltiples instrumentos internacionales que se integran a nuestra normativa, pues Colombia como Estado firmante pues está en la obligación de sancionar todas las conductas como captar, inducir, intermediar, acoger con fines de explotación sexual en la prostitución o pornografía. Entonces, cuando referimos toda esta normativa internacional, no crean que es porque digamos es solo para hacer un comparativo, sino porque también viene siendo nuestra normativa, porque se integra a través de nuestra Constitución, o sea, hay que sí o sí considerarla, es vinculante. Entonces, tenemos el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949. Este establece el alcance de la obligación de los estados de condenar cualquier forma de explotación de la prostitución.
Incluso el artículo primero pues prohíbe la explotación de la prostitución ajena en todas sus formas, por lo que los estados están obligados a castigar a cualquier persona que facilite o se beneficie de la prostitución ajena, aún con el consentimiento de la persona, sea en modalidad de tentativa o en grado de participación o de autoría, en todas las formas del proxenetismo, incluida la administración de establecimientos dedicados a estos fines. Este convenio es la base para interpretar los instrumentos posteriores, como el artículo 6 de la CEDAW. Recordemos que la CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y allí en este artículo 6 pues se señala que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. Por cierto, sobre el tema, el pasado mes de noviembre fue publicada la recomendación número 38 de la CEDAW. ¿Y sobre qué trata? Sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial, y entre sus causas profunda señala enfáticamente que es la demanda que fomenta la explotación y conduce a la trata. Esto nos dice algo muy claro, y es que no se puede pretender erradicar la trata y la explotación sexual sin enfocar la demanda y todos sus eslabones, desde el prostituyente hasta el proxeneta, intermediario, tratante. Todos hacen parte en la contribución de esta gran demanda. Si bien en Colombia, desafortunadamente, no toda la demanda se castiga, los tratados internacionales obligan a que se sancione efectivamente la que sí se encuentra prevista en nuestro Código Penal, y a que el resto sea, pues lo mínimo, desestimulada. Y no solo esto, a la par se deben crear condiciones de vida dignas para las mujeres que las aleje de las situaciones de vulnerabilidad las cuales aprovechan los explotadores y los tratantes. En el año 2000, Naciones Unidas actualiza su normativa frente a la trata de personas a través del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este instrumento internacional es conocido como el Protocolo de Palermo. En este instrumento, además de la explotación sexual de la prostitución ajena, pues se amplía el marco, ¿sí? Se amplía el reconocimiento de otras formas de explotación sexual. Además, incluye medidas que buscan evitar la revictimización y la repetición de la vulneración de derechos, además de prevenir la trata de personas atacando la demanda que la genera y la mantiene. Nuevamente volvemos al punto que debe ser prioritario en esta erradicación de la explotación sexual, que es enfocar la demanda. Se dispone además la obligación de prever la seguridad física de las víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio. Además, adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas permanecer en su territorio. Proteger a las víctimas de la trata de personas, especialmente las mujeres y las niñas y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización. Los estados partes deben adoptar medidas integrales para propender por todos estos fines, no solo por la vía legislativa, también mediante planes de acción o estrategias educativas, sociales, culturales, cooperación e integración de todas las autoridades. Precisamente, desalentar y sancionar la demanda debe ser el foco o propósito común. Este protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños y niñas,
entró en vigencia el 25 de diciembre de 2003. A través de este instrumento, los estados que lo suscriben se obligan a, primero, prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y a la niñez. Segundo, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata de personas, respetando plenamente sus derechos. Y tres, promover la cooperación entre estados partes para lograr esos fines. Sabemos que muchas veces, si bien puede presentarse la trata de personas en redes, o incluso no tiene que existir necesariamente pues una red muy organizada al interior del país, se puede también dar entre países, ¿sí? Por eso es importante el tema de la cooperación. Por otro lado, la Convención de los Derechos de la Niñez, Ley 12 de 1991, en su artículo 19 señala que los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a la niñez contra toda forma de perjuicio, malos tratos o como tal explotación, abuso sexual y todo tipo de vejámenes. Y en su artículo 43 dispone que los estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los estados partes deben tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias. Vemos pues cómo tenemos una base normativa muy amplia, tanto en el plano nacional como en el internacional, que se incorpora a nuestro bloque de constitucionalidad y a la misma interpretación de nuestras leyes. Cuidado con esto, es que los funcionarios y las funcionarias deben también tener unos criterios hermenéuticos de conformidad con esa convencionalidad, de conformidad con esa normativa que ha sido ratificada por Colombia y que la vincula. Con este marco de derechos humanos es que se debe abordar el tratamiento de delitos como la trata de personas y todos aquellos delitos de explotación sexual. No se puede entender como un asunto aislado, sino que se debe tener en cuenta ese estándar del que les hablo, ese estándar de derechos humanos y ese estándar de convencionalidad, de protección de cada población, sea en caso de niños, niñas y adolescentes, sea en casos de mujeres, sea en casos de población migrante, indígenas, asuntos raciales, etc. Para cada asunto hay un convenio, hay un instrumento internacional, el cual ha sido reconocido, ha sido ratificado por Colombia y el cual nos da los parámetros para complementar y para integrar y para interpretar nuestra normativa interna. No se puede entender como instrumentos separados, por el contrario. Por eso nuestra Constitución tiene una cláusula que precisamente en su artículo 93 nos remite a esa integración que deben tener estos tratados de contenidos puntuales sobre derechos humanos que han sido precisamente reconocidos por Colombia. Espero pues que con este acercamiento al marco normativo sea de mayor comprensión la temática abordada. Por ello, les invito a que revisen y lean los instrumentos internacionales y la normativa interna referida y así podrán profundizar sus conocimientos. Por supuesto, también es de gran ayuda la jurisprudencia de nuestras cortes y no solo eso, también los órganos internacionales han puntualizado sobre el desarrollo, por ejemplo, de principios y derechos como la dignidad humana, sobre la cual, como pudimos esbozar, pues es la base de todo el entendimiento para este tratamiento, para combatir, para erradicar la trata de personas y todos los delitos de explotación sexual. Muchas gracias.